Buenas, profesor Felipe Narváez. Mi nombre es Juan Felipe Vera Calderón. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito. Este video autobiográfico es realizado con el fin de dar mi perspectiva o mi punto de vista respecto a los diferentes cambios sociales y educativos que surgieron a raíz del COVID-19 y de la cuarentena. Como todos sabemos, ese virus afectó al planeta entero, matando a muchas personas y a muchos de nuestros seres queridos, y cerrando establecimientos públicos de toda clase, restaurantes, colegios, universidades, etcétera. Como principal cambio social, ¿no? Podemos tener este. Otro cambio social que pude notar respecto al lugar de residencia en el que vivo, que es una zona céntrica, es el poco flujo de personas que se notó al inicio de la pandemia, que por cierto ya cumple un año para esta fecha. Entonces, un cambio fue ese, el poco flujo de personas, ya que por el lugar en el que vivo era normal antes de la pandemia ver transitar muchas personas, transitar carros, motos, etcétera, cualquier tipo de vehículo público. Entonces, ese fue uno de los cambios notorios que pude percibir respecto al lugar en el que vivo, ¿no? Las calles mantenían muy desoladas, mantenían muy solas, ya que el gobierno ordenó que todas las personas se confinaran y propuso toques de queda para poder dar un tiempo aproximado para las personas que necesitaban salir a comprar sus cosas. Otro cambio social es el uso de tapabocas para todas las personas. Toda persona que salga a la calle debe llevar su respectivo tapabocas, cosa que al principio pues no era muy normal que todas las personas los lleváramos, y de costumbre pues no todos estábamos acostumbrados. Al principio era fastidioso tener puesto ese tapabocas. Ese es otro cambio social que pude percibir respecto a esto. Otro cambio era el lavado frecuente de manos. Como vivo cerca al cuerpo de bomberos voluntarios, ellos cada 1 hora o 2 horas hacían sonar la alarma para que las personas que vivimos por acá en el centro nos laváramos las manos cada vez que ellos hacían sonar la alarma. Otro cambio social es el de la implementación de el pico y cédula para poder entrar a los supermercados o establecimientos públicos, e igualmente para poder salir a las calles. Toda persona que no saliera en su día de pico y cédula respectivo podría ser multado por la policía si este lo deseaba. Otro cambio. Para ingresar a los establecimientos se debía tener un distanciamiento exigido por los establecimientos, que era entre 1 metro o 2 metros. Igualmente, el saludo, ¿no? El distanciamiento personal entre familiares y personas, ya que al encontrarnos con un amigo o un familiar, el respectivo saludo debía ser de puños o de codos o simplemente desde lejos, ¿no? Entonces, diferentes cambios sociales surgieron a raíz de esta pandemia y de este virus. En los cambios educativos podemos notar varios igualmente, ya que al iniciar la pandemia, pues obligó que todos los jóvenes tuvieran que tomar sus respectivos clases en las casas, ¿no? Y igualmente se empezó a notar las clases virtuales, cosa que es muy nueva, era muy nueva en ese entonces.
y que dificultaba a muchas personas porque no todas tienen las capacidades para poder obtener estas clases por estos medios, ¿no? Ya hablando así de las partes rurales, los campesinos muchos son muy humildes y no tienen las herramientas o los recursos, un celular o un computador para poder, o el internet, para poder obtener estas clases. Algo que, que afectó a demasiadas personas y a todos en general, ya que no todos están acostumbrados a manejar estos medios, ¿no? Empezó a implementar esta modalidad virtual, ¿no? Entonces los cambios educativos fueron muy notorios y todos los colegios cerraron totalmente, tanto públicos como privados. Las herramientas que se empezaron a utilizar, en mi caso, yo inicié una carrera a comienzos de este año, del año pasado, perdón, y por motivos de interés de la carrera decidí dejarla, no era de mi agrado. Empecé la carrera de turismo y pues una persona por ahí me comentó que iba a salir la carrera de licenciatura en educación física y pues opté por dejar esta para empezar a prepararme para la licenciatura en educación física, que era lo que en realidad quería. Entonces, al principio, la verdad, no sufrí por tomar clases virtuales, pero a fin de año, más o menos en noviembre, iniciamos como tal la carrera de licenciatura en educación física y me tocó optar por el celular para poder empezar a tomar mis clases virtuales, cosa que al inicio era un poco despistado, no sabía utilizar bien las aplicaciones o los diferentes links, pero como somos seres de adaptación, pues me fui adaptando y pues finalmente ya estoy tomando mis clases virtuales por estos medios. He aprendido a utilizarlas bien hasta el momento, no he tenido problemas con eso. En el caso de la diferencia que hay entre estas herramientas, es que se toma la clase virtual mm, por medio de una explicación del profesor, pero, pero, pero a medida que avanza la virtualidad se hace muy aburrida por la comodidad, porque la misma comodidad a uno lo hace flojo para poder aprender, ¿no? Entonces, pienso que el método tradicional de la presencialidad nos ayuda a aprender más y a concentrarnos más en lo que queremos. Lo digo por algunas clases, aunque todo depende también del método del docente, ¿no? Porque en algunas clases el profesor explica y habla y habla y habla y pues en realidad uno muchas veces no le presta mucho interés y simplemente deja el celular ahí, la clase encendida y uno se puede poner a hacer otro tipo de cosas con otros elementos distractores, ¿no? Entonces, a lo presencial, que es diferente, que tú vas al salón y pues estás pendiente de lo que el profesor está diciendo y te concentras más te concentras más en anotar y en tomar apuntes. Aunque la virtualidad te exige porque tienes que también investigar y ponerte a rendir cuentas por ti mismo si quieres aprender. Entonces, tiene parte y parte. Pero pienso que el método presencial, en el caso de lo que yo estudio, que es educación física, necesita mucho lenguaje técnico y término técnico a la hora de realizar diferentes gestos, ¿no? Deportivos, como en el caso del atletismo o en la gimnasia o la danza. En el atletismo se necesita aprender presencialmente los diferentes movimientos técnicos, como lo es para realizar un salto de altura, un salto triple, un salto largo, ¿no? En el caso de la gimnasia se necesita de la presencialidad para poder practicar la parada de manos con la ayuda de un compañero. En el caso de la danza se necesitan los diferentes
compañeros para poder formar las figuras y formar planimetría a la hora de realizar un proceso dancístico. Entonces, en la educación física es muy importante la presencialidad para poder aprender, ¿no? Los métodos tradicionales son más eficientes respecto a lo que yo estudio. Pero todo depende de igual forma de los métodos que el docente propone, ¿no? En el caso del profe, de su clase, profe Felipe Narváez, su método de enseñanza es bueno, ya que le exige al estudiante leer ciertos capítulos del libro de sociología, que es un libro bueno, y al exigir esto y al realizar preguntas en las clases respecto al libro y a las diferentes películas, que por cierto también son muy buenas son muy buenas, me dejaron muchas enseñanzas, es que para poder responder a sus preguntas tocaba que leer, había que leer y había que ver las películas para poder responder y sacar una nota adelante. Entonces, todos los temas son interesantes y es respecto al modelo pedagógico que maneje cada docente, ¿no? Entonces, respecto a estas nuevas tecnologías que nos abordan, pues son muy útiles, fueron de mucha ayuda para este proceso de pandemia, para muchos estudiantes, para muchos jóvenes, pero al mismo tiempo afecta a estos, ya que si no el uso de la tecnología no se hace un buen uso, no se le hace el buen uso respectivo, pues en el caso de algunos jóvenes y de muchos jóvenes, no les permite desarrollarse cognitivamente, no les permite desarrollarse socialmente. Ahora un joven se la pasa más pegado al celular que haciendo actividades tradicionales, como es jugar de pronto algún juego de mesa, ya sea parqués o ajedrez o dominó o con el simple hecho de hacer deporte. Ya todos los muchachos contemporáneos de ahora se la pasan más que todo despegados a los celulares, jugando diferentes videojuegos online o las simples redes sociales los agobian demasiado. Entonces, las tecnologías de ahora ayudaron y afectaron mucho a la sociedad en ciertas partes. Entonces, pienso que es mejor lo tradicional. Ojalá que, que todo volviera a ser como antes, que los métodos de enseñanza fueran como antes, pero la pandemia afectó esta parte y le hizo dar el paso a la tecnología para poder sacar adelante todos estos problemas, ¿no? Entonces, pues es de mucha reflexión y de mucho análisis y pues me parece muy interesante todos los temas que tomamos con su clase, profe Felipe Narváez. Muchas gracias por darnos el espacio para, poder expresarnos y dar nuestro punto de vista respecto a todas esas problemáticas. Y muchas gracias a sus clases, que bueno, algunas tuvieron sus complicaciones, pero a todos nos pasa y es entendible y le deseo muchas gracias y muchos éxitos y espero volvamos a vernos prontamente. Muchas gracias, profe.